Bueno, es un gusto saludarlos nuevamente en este tiempo. Que sean todos bienvenidos a adorar a Dios, exaltar su nombre, glorificarlo a Él, porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Eh, no sé cuál haya sido su semana, pero sé que este es un tiempo que Dios preparó para que le glorifiquemos, para que nos gocemos en su presencia y para que recibamos todo lo que el Señor ya tiene preparado para este día, para cada uno de nosotros. Así es, vamos con esta canción, la cual es Hasta ver tu gloria. Y es una petición la cual Moisés hizo delante de Dios, que fue poder ver la gloria, poder ver su gloria. Pero lo más importante es que debemos estar preparados para esto. Alce sus manos, alce su voz en adoración al Señor. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sacianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Con todo tu corazón una vez más. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Así es, Señor, te damos la bienvenida. Que tu gloria llene este lugar. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Gracias, Dios, porque tu gloria consume todas nuestras vidas, todos nuestros corazones. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Así es, anheles con nosotros. La gloria de Dios estará allí. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Una vez más. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos.
nombre adoraremos hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Anhele la presencia de Dios ahí donde usted está, anhele su gloria, anhele la presencia del Espíritu de Dios en todas las áreas de su ser. Lo invitamos para que abra su corazón, para que derrame Dios más de Él en usted. Nos consuma adoraremos hasta que tu gloria nos consuma adoraremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos, hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos, hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos, hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos, hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Padre, hoy oramos para que tu gloria nos llene, tu gloria nos inunde, tú nos puedas dar más de ti, Señor. Hoy te bendecimos y declaramos que en el nombre de Jesús tú eres quien toma el control de esta transmisión, de la palabra que se va a compartir, pero lo más importante, de nuestros corazones. Listo, buenas tardes. Continuamos con un tiempo más sobre la adoración, la alabanza, en el cual nosotros podemos adorar y glorificar el nombre del Señor. Yo encontraba que cuando usted y yo adoramos y glorificamos el nombre del Señor, vienen respuestas a nuestras vidas, vienen respuestas a nuestras necesidades. Pero a veces nos enfocamos tanto en las dificultades, en los inconvenientes, en los problemas, que nos olvidamos de alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios. Recuerde cómo el Señor derribó las murallas de Jericó, cuando el Señor mandó que adoraran y glorificaran, primeramente que eran un grito, y a través de ese grito que adoraron y glorificaran. Eso significa que todos nuestros problemas pueden ser derribados de nuestra vida, de nuestro entorno, cuando le alabamos y glorificamos el nombre del Señor. En nuestros tiempos de oración debemos tener tiempos de adorarlo, glorificarlo. No importa si usted no tiene una canción que la esté escuchando, una alabanza, adórelo, glorifíquelo con sus palabras. Glorifique, exalte, bendiga su poderoso nombre. Precisamente esta semana el Señor me llevaba a hacer un devocional en el cual debemos bendecirlo a Él, bendecir su gloria, bendecir su nombre, bendecir su creación, bendecir la tierra, bendecir la humanidad. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos porque tú eres eterno, porque tú eres poderoso, porque tú eres glorioso. Y ahí donde usted y yo podemos despojarnos de toda nuestra humanidad, de nuestros conflictos, problemas y adversidades, en el cual cuando entramos lo adoramos, lo exaltamos, bendecimos su bendito y poderoso nombre. Pero yo encontraba que podemos adorarlo, que una persona me decía, pero ¿cómo hago para adorar a Dios? ¿Cómo bendigo su nombre? En los salmos. Por eso debemos leer los salmos a diario. Leamos 1, 2, 3 salmos diarios. Bendito sea Jehová, el nombre de gloria. Bendito sea el nombre del Dios eterno, el Dios inefable, el Dios inmutable. A medida que usted y yo leemos los salmos, oramos con los salmos, podemos adorarlo y glorificarlo. ¿Por qué? Porque ahí está el salmista más grande en el cual habla la palabra de Dios, que es el rey David, el cual adoraba al Señor, glorificaba, y por eso lo dejó impuesto en los salmos, que los podemos encontrar. Y la palabra de Dios tiene 150 salmos. Usted empieza a adorar. Por eso cuando usted escucha canciones cristianas, la mayoría son basadas en los salmos, en la palabra. Muchas canciones han salido del Salmo 23 y cantan el Salmo 23, lo adoran y se adorar al Señor. Porque hay personas que se saben el Salmo 23, pero no lo aplicamos a nuestra vida. Pero cuando lo empezamos a adorar a través del Salmo 23, adórelo, y también podemos orar con la palabra.
Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, que nada me falte, que tú seas mi pastor y que yo pueda encontrar en ti el deleite, la paz, el amor y el gozo. Que usted pueda orar con la palabra, que podemos orar la palabra, declarar la palabra, confesar la palabra. Porque a medida que usted y yo hablamos la palabra de Dios, la atmósfera cambia, el ambiente cambia. Así como lo dice en el Salmo 139, que también nos habla el Señor: escudriña, oh Dios, mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. Señor, escudriña mi corazón, mira si hay camino de perversidad, mírame si yo estoy obrando mal, muéstrame, Señor, que hay oculto en mi corazón, qué pecados, qué inseguridades, temores hay en mi corazón, para que yo pueda pedirte perdón, pero también para que mi corazón sea redimido por la sangre del Cordero de Dios, para que tú cambies y transformes mi corazón. Así podemos usted y yo entrar en oración delante del Señor a través de la palabra. Que la palabra sea, porque hay personas que a mí me dicen, pero yo ya no sé cómo orar, no sé cómo orar delante del Señor. Pero cómo cuando nos enfrentamos con otra persona y salen palabras peleando, criticando, murmurando, hablando mal, eso sí nos preguntamos. Claro, la palabra de Dios lo enseña. El mismo Señor Jesús nos dejó la mejor oración, que la encontramos en el libro de Mateo, que es el Padre Nuestro. Pero es ese Padre Nuestro en el cual usted y yo podemos orar con convicción, con seguridad, con entendimiento. Por eso cuando leemos en Efesios, el apóstol Pablo dice que debemos que abra los ojos del entendimiento, pedirle al Señor: abre mis ojos de mi entendimiento, abre mi mente para el entendimiento de la palabra, cómo orar, cómo pedir, cómo clamar, cómo interceder, cómo empezar, Señor, a transformar mi lenguaje. Lo podemos hacer a medida que leemos la palabra y le pedimos al Espíritu Santo. Espíritu de Dios trae revelación, trae entendimiento y trae conocimiento. Yo prácticamente delante del Señor soy un simple ignorante, porque cuando yo leo la palabra encuentro que el Señor creó los cielos y la tierra, creó lo visible y lo invisible, que Él es el dueño de todo. Entonces encuentro que prácticamente nosotros, los seres humanos, somos insignificantes delante del Señor. Por eso debemos pedir sabiduría, como lo dice el apóstol Santiago en Santiago 1:5, que dice que el que se halle falto de sabiduría, pídala a Dios, que la dará abundantemente y sin reproche. Por eso debemos pedirle sabiduría al Señor ante todo. Sabiduría para todo lo que vayamos a hacer, para orar inclusive. Señor, dame sabiduría para orar, dame sabiduría para hablar, dame sabiduría para pensar, dame sabiduría para actuar, dame sabiduría para discernir, dame sabiduría para entender, dame sabiduría para decidir. Y lo podemos hacer a medida que leemos la palabra y encontramos respuestas. Pero mire que hay una forma fácil en la cual usted y yo podemos empezar a trabajar la palabra. Si el Señor, usted a medida que va leyendo la palabra, hay un texto bíblico que a usted le llamó la atención, léalo, vuelve y léalo y escríbalo en un papel, en una hoja, y colóquelo en la pared o detrás de la puerta, en la alcoba o en la pizarra o en el peinador, donde usted está. Colóquelo y todos los días declare esa promesa, confiésela, profetícela. Así como lo dice en el Salmo 1:3. Dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagamos prosperará. Entonces empezamos a orar: Señor, yo soy ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, Señor, que sus hojas no caen, Señor, llévame, Señor, a ser ese árbol plantado, firme, arraigado en tu palabra, en tu conocimiento. Usted así mismo empezará a entender y conocer lo que el Señor quiere hablarle, porque hay personas que dicen: pero ¿cómo así que Dios le habló? ¿Cómo así que Dios le habla a esa persona? Claro, Dios habla. Dios habla a través de la palabra. A medida que usted y yo leemos la palabra y le pedimos dirección al Espíritu Santo, Él viene y renueva nuestras mentes y nos está hablando cosas que estamos por hacer, cosas que estamos haciendo, cosas que pensamos, cosas que hacemos, y entendemos lo que el Señor quiere transformar y cambiar en nuestras vidas. Pero hoy le damos las gracias al Señor por este tiempo, le damos las gracias al Señor por este mes de septiembre, por un mes del amor, el amor en el cual debemos buscar el amor del poder del Espíritu de Dios en el conocimiento, el entendimiento de la palabra de Dios, porque lo dice en 1 Corintios 13, que la mejor de todos los dones que nos da el Espíritu Santo es el amor. Es el amor primeramente a Dios, segundo el amor a nuestros semejantes, el amor a nuestros enemigos, el poder amar a las demás personas, aun que a veces nos cuesta, pero en la dirección del Espíritu Santo lo podemos hacer. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a tu iglesia, bienvenido, toma tu lugar, oriéntanos, direcciónanos y háblanos y enséñanos, amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te entrego esta pareja
de salmistas. Oro, Espíritu Santo, llénalos de tu presencia, llénalos de tu paz, llénalos de tu amor, llénalos de tu seguridad, llénalos de tu convicción. Amado Espíritu Santo, llénalos de tu sabiduría y guíalos y llévalos en el camino y en el propósito que tú ya has trazado para cada uno de ellos, como pareja, como matrimonio, como salmistas de Dios. Y te pido, amado Espíritu Santo, toma el control de sus mentes, sus corazones, sus voces, sus cuerdas vocales, y que seas tú, amado Espíritu Santo, obrando a través de cada uno de ellos. Te invito, amado Espíritu Santo, entra a los hogares de las personas que nos ven, entra a las redes sociales, entra a cada hogar, a cada casa, cada familia, entra y toma tú el control. Y te pido, amado Espíritu Santo, que la paz que no da el mundo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la paz que solo da nuestro Señor Jesucristo inunde los corazones de cada hogar, inunde cada familia, inunde sus vidas, inunde sus hogares a partir de hoy. Amado Espíritu Santo, háblanos hoy a través de tu bendita palabra y llévanos, amado Espíritu Santo, a correr el velo. Corre el velo en nuestras mentes, en nuestros corazones, y que hoy tu palabra sea revelada en plenitud a nuestras vidas. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra que el Señor tiene para el día de hoy. Bueno, sabemos que ese es un tiempo para glorificar el nombre de Él, por eso estamos agradecidos de lo que el Señor ha hecho, porque la alabanza le pertenece a Él. Este es un tiempo donde el Señor se quiere glorificar en cada uno de nosotros, porque está por abrir muchas puertas a nosotros como hijos de Dios y va a traer respuestas aún en medio del desierto. Por eso lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios es adorar y bendecir su nombre. Por eso le damos gracias por la vida del pastor, por la vida de Dios, porque el Señor se ha complacido de tenernos en este lugar, en este tiempo, para bendecir y exaltar el nombre de Dios. Por eso le invito a que allí donde usted está, adore y alce sus manos en señal de adoración a Dios. Alce sus manos, alce su voz en señal de adoración a Dios. Así es, esta canción es Abres Caminos, pero es lo que dice la palabra, que el Señor abre caminos en el desierto y ríos en la soledad. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no puedas ver, el Señor está obrando. Aunque no puedas sentir, el Señor está obrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Dios, porque tú estás en cada vida, en cada corazón. Para ti es la honra, el honor, el poder y la alabanza, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es, Señor. Te bendecimos porque tú nunca cambias, eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Lo más importante es que usted continúe este tiempo de alabanza y adoración, que levante allí sus manos, que usted se prepare para lo que el Señor quiere hacer, para lo que el Señor quiere dar, para el poder que Él quiere depositar en su vida y a través de su espíritu lo que Él le quiere entregar. Amén.
en ese mismo mover, en ese mismo sentir, vamos a orar a Dios. Porque Él nos habla en medio de las aguas y Él está en medio de nuestra adoración. Tu voz me llama a las aguas. Así es. Prepare su vida, su voz para lo que el Señor quiere hacer, pero es sumergirse en su río. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Mira esta parte. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Una vez más, dile. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Así es. Imagine allí un río, el cual es la presencia de Dios, pero es un río el cual llena su corazón, llena su vida en plenitud. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Te pedimos que nos permitas entrar más y más profundo, Señor. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia.
Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me elevas más Allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Gracias, Dios, porque tu espíritu nos va a llevar, Señor, sobre todo lugar, sobre todo momento, sobre toda situación, porque tu voz es la que nos guía, porque tu voz nos dirige, porque tu voz nos llama. Que tu espíritu me guíe Sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. que tu espíritu Me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Sí, Señor. Padre, hoy oramos para que tú nos permitas entrar en tu plenitud y permanecer en ella, Jesús. Hoy oramos para que sea el río de tu Espíritu, el cual brote de nuestro interior como ríos de agua viva, Señor. Pero oramos para que nos lleves a confiar y nos lleves a caminar aún sobre las aguas, porque es lo que el Señor anhela hacer y es llevarnos a esa plenitud en la fe, en la confianza en el Hijo de Dios. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Así es. Prepárese para la palabra que viene y oro para que el Señor hable a su corazón, pero esa palabra quede allí guardada en lo profundo de su vida. Continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. Vamos a mirar la palabra que el Señor me da para hoy, es escogidos por y para Dios. Cuando usted y yo somos escogidos por y para Dios, es con un propósito, es con un llamado, en el cual el Señor nos empodera, Él mismo nos llena de elementos que necesitamos para el liderazgo, para el ministerio, para el llamado por el cual el Señor nos ha escogido. Pero quiero que vamos directamente a la palabra. Está en Efesios 1:4. Y dice, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo el Señor nos escogió? Porque lo que vemos hace más de 5,000 años fue creado. Y antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido. O sea, venimos predestinados para este tiempo. Y hay personas a las cuales el Señor nos ha escogido, pero hay algunos que no entienden el por qué o para qué fueron escogidos. Ya que yo hablaba esta semana con una persona en la cual el Señor me mostraba que hace mucho tiempo la había llamado desde muy niña, esta mujer, la había llamado desde muy niña al propósito de Dios. Y ella me contaba que cuando era muy niña, de edad de 10 años, 8 años, ella tenía visiones de Dios, sueños de Dios. Y ella decía que ella la invitaban a la iglesia, y ella iba a la iglesia, le gustaba mucho ir a la iglesia y que iba a las reuniones que lo llevaban los papás, ¿cierto? Y que de un momento a otro ella fue creciendo y los papás dejaron de asistir a la iglesia. Ella fue creciendo y después se enroló en los afanes de este mundo,
en el pecado, muchas cosas que le ofrecía este mundo, y se le olvidó lo que ella había conocido desde muy niña. Y cuando yo hablaba con ella, yo le decía que Dios me mostraba y me revelaba en la palabra que ella ya había sido escogida para un propósito, un llamado. Y ella me decía, pero no entiendo cómo así con un propósito, un llamado de Dios, no lo entiendo. Entonces le decía, lo que pasa es que cuando Dios nos escoge a nosotros, es en el tiempo que el Señor viene y nos planta en un lugar para dar fruto y echar raíces, así como lo dice en el Salmo 1:3. Dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y es plantarnos en un lugar y dar fruto en ese lugar. Porque usted y yo no podemos brincar de iglesia en iglesia, no debemos plantarnos en un lugar para poder dar fruto y ser como ese árbol plantado. Entonces yo le explicaba a esta mujer el llamado, el propósito que Dios tiene, y ella empezó a recordar los sueños que cuando era niña, sí, yo sé que era Dios hablándome porque me llevaban a la iglesia y yo entendía muchas cosas de Dios, pero a mí se me olvidó todo eso por muchas cosas que pasaron en mi familia. Después conocí a una persona, me fui a ver con esa persona. Bueno, yo le decía, pero las promesas de Dios, Él no las ha desechado de su vida y el propósito está en usted. Entonces es una escogida de Dios, pero volver al camino, volver a retomar el camino que Dios tiene para ella, y ella lo aceptó y empezó a entrar en procesos de cambio, en ayuno, oración y en la palabra, para poder aceptar ese llamado, pero poderlo entender, porque pueda que yo lo entienda en lo que el Señor tiene para esta persona, pero no hay como que el Dios le hable directamente al corazón. Pero hay personas que dicen, yo quiero que Dios me hable si yo soy escogido para Dios o no. ¿Y por qué muchas personas me lo dicen, pero yo no entiendo? Pero no hacemos nada diferente. Esperamos, escuchamos voces que le profetizaron, que le dijeron en la iglesia, que algún líder le habló y le dijo. Pero si usted y yo no entramos en ese tiempo de oración y clamor y en el ayuno, porque el ayuno es tan importante para romper estructuras que el mismo enemigo ha metido en nuestras mentes, en nuestro corazón, y muchas veces no entendemos, pero cuando nos metemos en esos tiempos de oración y ayuno, el mismo Espíritu nos dará esa revelación, porque le pedimos, háblanos, Señor, llévame a entender que esta palabra que yo lea, tú seas hablando en mi vida. Quiero tener a un Dios personal, un Dios que me habla, un Dios que me confronta, un Dios que me restaura, un Dios que me cambia. Y le aseguro que el Señor viene y da esa claridad y ese entendimiento, porque yo he hablado con personas que me dicen, ay, sí, lo que usted me dice ya me lo había dicho otra persona. Ay, sí, lo que usted me dice que sí, que yo tengo un llamado para la alabanza, ya alguien me lo ha dicho alguna vez, ay, y se quedó y no hizo nada, no avanzó, pensó que de pronto era una palabra al azar. Pero como el Señor quiere que esa persona venga y se comprometa primeramente en Dios, no por el hombre, es por Dios. Es servirle a Dios antes que al hombre. Y es encontrar ese llamado en el cual el Señor, aquí lo dice, que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso no es que usted haya querido que el Señor lo haya llamado. Es que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que ya habíamos sido escogidos para Él y por Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que el Señor viene y nos santifica, nos purifica a medida que usted y yo nos comprometemos en Él, en la oración, en la palabra, en los ayunos, y que venga la sangre del Cordero de Dios y nos limpie, nos purifique, nos libere y nos sane, nos santifique para ser puros y sin mancha delante del Señor. Y eso lo debemos hacer a diario para poder entrar en esa plenitud con el Señor, ya que hemos sido escogidos por Dios en Cristo Jesús, aún desde antes de la fundación del mundo, y hemos sido escogidos para su gloria y para su honra, y es precisamente para representarlo en esta tierra, y que seamos testimonio conforme a su palabra, conforme a su propósito, conforme a su llamado. Usted y yo debemos ser ese ejemplo a seguir en Cristo Jesús. El mejor ejemplo que podemos tener es seguir las pisadas de Jesús, y que los demás vean nuestros hechos, acciones y palabras reflejadas en nuestras vidas, que es el mismo Jesús, y podamos guiar a otros también en ese propósito, en este llamado, porque hay escogidos que algunos no lo saben, otros se les ha dicho, pero se les ha olvidado en el transcurso de la vida. Algunos se les ha dicho lo que han sido escogidos de Dios, sí lo aceptan por emociones, pero no lo aceptan en el corazón primeramente, y como que se les olvida la promesa que el Señor les hizo, y siguen en sus cosas, siguen en su camino, y se les olvidó, y cuando el Señor vuelve y manda a otra persona para recordarle que el Señor lo ha llamado. Es lo que usted y yo debemos hacer, porque eso es un privilegio, servirle al Señor. Pero ese privilegio de servirle al Señor es que nazca del corazón, no que nazca del hombre.
Porque a mí me dijeron que iba a ser profeta, porque a mí me dijeron que iba a ser salmista, porque me dijeron que iba a ser evangelista, porque me dijeron, y es que él voy a hacer porque me dijeron. No, pero ¿qué le ha dicho Dios a usted? ¿Qué le ha hablado el Señor al corazón? ¿Cómo le ha hablado el Señor y se ha tenido esa convicción? ¿Cómo y qué palabra le dio el Señor? ¿Cuál fue la palabra que el Señor le dio para el propósito del llamado? Eso es lo que debemos tener muy claro delante del Señor. Dios me dio una palabra, Dios me habló en un sueño, Dios me dio una visión, Dios me confirmó a través de las Escrituras que yo que he sido escogido para Dios por esto y por esto y por esto. ¿Por qué? Porque usted sabe para dónde va y sabe qué es lo que tiene que hacer, direccionado en el poder del Espíritu de Dios y la palabra. Al ser escogido en nuestra vida ya no depende de lo que usted y yo podamos hacer en nuestra voluntad, sino en su conocimiento y la disposición total y la entrega a sus planes, proyectos, metas, objetivos, voluntad y palabra. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas? Si yo le preguntara cuál fue la palabra que Dios le dio, cuál es el proyecto que Dios tiene para su vida, cuál es la meta que el Señor colocó que usted debe seguir, cuál es el camino que debe andar que el Señor le dijo, eso lo debemos tener claro. ¿Para dónde vamos? No que tal persona me dijo, tal persona, sí. Pueda que Dios envíe sus ángeles, sus mensajeros a traernos un mensaje, una palabra, un proyecto a nuestras vidas. Pero todo lo debemos filtrar en la oración y en la palabra y estar convencidos en que Dios me habló a través de la palabra. Yo me metí en un ayuno, me metí en la intercesión, en el clamor, y lo que me dijo esa persona, ese profeta, ese evangelista, veo que sí es real porque el Señor me habló a través de la oración, el ayuno que hice y la palabra. Y le aseguro que usted irá con esa convicción, esa determinación a ser un escogido de Dios. Ahí mismo en el libro el Señor nos habla cuando entendemos que somos escogidos por Dios. En Efesios 2, del 1 al 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En eso era que andábamos nosotros, en la corriente de este mundo, en el pecado, en el deleite, en lo que nos anhelaba el corazón y los deseos y las pasiones, en eso andábamos. Pero aún así el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos dejó andar por caminos tenebrosos, por caminos de inmoralidad, por caminos de pecado, pero aún así el Señor ya nos había escogido, ¿cierto? Pero nos escogió, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo y fue para este tiempo. O sea, hemos sido predestinados en Dios para este tiempo, para ser escogidos para Dios y por Dios, o sea, para servirle a Él en todo lo que usted y yo tenemos planeados, pero en el Señor. Por eso dice la palabra de Dios, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica y acción de gracias. Eso lo dice en Filipenses 4:6. O sea, todas nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios. Es que hay veces recurrimos a otras personas. ¿Qué será lo que el Señor quiere hacer conmigo? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo entenderlo? Venga, ¿por qué no le hacemos esas peticiones a Dios? ¿Por qué no vamos a la oración? A veces no pagamos un precio y queremos que los demás, que usted, así como decía una persona, es que usted está más metido con Dios, usted está más cerca de Dios. No veo ninguna diferencia, porque lo que pasa es que a veces no queremos pagar un precio y nos parece fácil ir y preguntarle a otra persona porque es un ungido de Dios, porque Dios lo usa mucho. ¿Por qué no pedimos una orientación? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer para conocer la voluntad de Dios? Le aseguro que esa persona la puede orientar y direccionar para que pueda encontrar y entender la voluntad de Dios en su llamado, en su propósito, el por el que fue escogido para Dios o escogida para Dios y cuáles son los planes del Señor para su vida. Es importante que ustedes y yo lo entendamos, porque sí, el Señor manda ángeles y profetizan y nos pueden decir a usted y a mí. Por ejemplo, cuando le profetizaron al rey David que iba a ser el rey de Israel, él se metió en el Señor. Él buscó del Señor la respuesta de él. Dice que él pecó contra el Señor cuando él se metió con la mujer de Urías, ¿cierto? Pero también como él se arrepintió porque el Señor mandó al profeta Natán a confrontarlo con el pecado. Pero dice que él lloró amargamente. Por eso le escribió el Salmo 51, donde él derrama su corazón delante del Señor,
donde él habla con el Señor y le dice todo lo que le estaba viviendo y estaba pasando en su vida. Y era precisamente por el pecado. Pero cómo este hombre se convierte en el mejor amigo de Dios. Por eso escribió la mayoría de salmos en los cuales encontramos cómo él se expresaba hacia Dios, cómo él le hablaba a Dios tan claramente y cómo el Señor lo escuchaba y lo guiaba y lo orientaba también para guiar al pueblo de Israel. Cuando el Señor nos elige, nos da vida y nos da una vida abundante, siempre y cuando ya hayamos muerto a nuestros delitos y pecados, como lo dice la palabra. Las buenas nuevas al Evangelio significa que realmente lo que Dios está haciendo en usted y en mí es llevar la palabra, llevar un mensaje, y todo lo hacemos en Cristo Jesús. Y que nosotros sencillamente entramos por medio de la fe al goce de ese hecho glorioso, la fe. Pero ¿cómo podemos entrar en la fe? Para una persona me preguntaba, ¿pero cómo hago yo para tener fe? Para tener fe debemos entrar a la meditación, el estudio y la palabra. Que cada vez que usted y yo entramos a meditar y estudiar en la palabra, nuestra fe se incrementa, se ensancha dentro de nosotros. Se ensancha, ¿por qué? Porque yo busco la palabra, leo la palabra, medito la palabra, hablo con el Espíritu Santo, enséñame, no entiendo esta palabra, y como que nos sumergimos en los ríos de agua viva del Espíritu de Dios, y viene y nos da la palabra correcta, nos enseña, nos orienta, y podemos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahí entendemos cuando usted y yo somos escogidos por Dios. No es que el pastor me dijo que yo tengo que hacer esto, el pastor me dijo que yo tengo un llamado de esto. Sí, eso no está mal, eso está bien. Dios lo pudo usar a esa persona, a ese líder, ese pastor, ese profeta, lo usó para dar una palabra a usted en un momento de oración, de ayuno. Pero Dios, ¿qué le ha dicho a usted? ¿Le habló? Porque pueda que usted lo acepte, porque se lo dijo otra persona, pero usted no ha ido a la oración, entonces como que se siente carga, como que no me gusta, ese liderazgo no me llama la atención, yo no quiero ser pastor, esto que me dijeron no quiero. Vaya a la oración que le dice el Señor. Mire que cuando entramos en la oración y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa convicción, esa seguridad, viene el Espíritu Santo y nos da esa convicción y firmeza y nos da una palabra, y a través de esa palabra entendemos que viene directamente de Dios. Quiero que me acompañe al libro de Juan, el libro de Juan 17. Juan capítulo 17, verso 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que te conozcan a ti, a quien, a Dios, el Padre. Como Jesús siempre hablaba era del Padre, pero que también que conozcamos a Jesús, al Hijo de Dios. Que lo que nos pide Dios es comenzar a descubrir lo que el Señor ya ha hecho por cada uno de nosotros, con favor, con beneficios, con cambio y con transformación en nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer? Vamos a mirar algunos puntos que debemos tener en cuenta para que usted y yo entendamos el por qué hemos sido escogidos de Dios. El primero es, fuimos escogidos en Cristo Jesús. Cómo el Señor primeramente empezó a trabajar cuando miramos el Antiguo Testamento. Algunos fueron escogidos por Dios para un propósito específico. Por ejemplo, encontramos a Moisés. Moisés fue un hombre en el cual fue criado en Egipto. Fue criado como un faraón. Pero como un día este hombre se rebela contra los egipcios porque maltrataban a un hebreo, que eran los que construían las murallas, y cómo este hombre se le enfrenta y mata al egipcio y dura huyendo errante durante 40 años. Pero ahora era un hombre soberbio, arrogante y prepotente, pero en él estaba el propósito. Había sido un hombre escogido por Dios, Moisés. Pero como el Señor viene y se le aparece después en una zarza ardiendo, se le aparece el ángel del Señor, Jesucristo. Y viene y se le aparece y le pone el llamado y el propósito por el cual había sido escogido desde muchos años atrás. Y era que Dios lo necesitaba a él para usarlo, para sacar al pueblo hebreo de Egipto, el cual estaba como esclavo. Ya que el Señor había escuchado el clamor, las súplicas y los ruegos del pueblo hebreo que estaba siendo maltratado y subyugado y utilizado en Egipto. Pero el Señor lo usa a Moisés para sacar ese pueblo y lo usa con milagros y prodigios, ya que lo lleva a abrir el mar rojo,
de lado a lado para poder pasar con el pueblo. Y él pudo entender el llamado de Dios. Fue a través de que el Espíritu de Dios, el ángel del Señor, se le apareció en la zarza ardiendo. Y pudo entender, aunque Moisés le presentó muchas excusas, que era un hombre tartamudo, que no sabía hablar, que quién era él, pero cómo el Señor viene y lo transforma y lo cambia, lo usa. Por eso yo encontraba en la palabra del Señor que el Señor nos llama. Pero muchos se preguntan, ¿pero yo qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? Solamente usted y yo debemos de disponernos, porque el mismo Señor nos dota, Él nos equipa para enviarnos. Así como equipó a Moisés y lo usó para llevarlo y sacar al pueblo hebreo de Egipto y hacerlo pasar por el mar rojo en seco. Entonces así el Señor nos quiere usar a usted y a mí. Solamente disposición, que aunque Moisés presentó muchas excusas, se dispuso al final y lo usó de una manera sobrenatural. Entonces, quiero que vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta palabra es para un hombre que está esperando una respuesta de Dios si es escogido o no por Dios. Esta palabra es para usted, hombre. Está preguntándole al Señor si yo soy escogido o no. Sí, ya me han hablado varias veces que tengo un llamado. Y sí, usted tiene un llamado para servirle al Señor. Un llamado en el propósito. Un hombre que ha sido escogido por Dios. Pero el Señor lo ha escogido hace muchos años. Lo ha venido llamando. Y este es el tiempo de que usted acepte el llamado y se determine a hacer el propósito de Dios. Porque ahí lo dice. Porque tú, sí, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más que todos los que están a tu alrededor, más que todos los que están contigo, más que todos los que tú has buscado que te sigan en tus planes, tus proyectos, tus metas. El Señor aún así tiene un pueblo y tú eres ese pueblo escogido para servirle al Señor. Entonces encontramos también que así como el Señor escogió a su pueblo Israel para que fueran un pueblo santo y le sirvieran sobre todas las naciones de la tierra, sobre todos los dioses, de igual manera no lo ha hecho con usted y conmigo para que seamos ese pueblo santo, ese pueblo escogido de Dios como ese especial pueblo, ese pueblo en el cual el Señor quiere usarnos para que llevemos su gloria, para que llevemos su honra, pero también para que llevemos sus milagros, sus señales, sus prodigios y poder llevarle la palabra a tantos necesitados. En la palabra de Dios encontramos que el Señor había escogido hombres quienes dejarían ver su propósito en esta tierra. Yo escogí algunos, aunque en la palabra encontramos muchos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abel fue escogido y elegido en lugar de Caín. Efraín en lugar de Manasés. Isaac en lugar de Ismael, Jacob en lugar de Saúl. Como me decía una persona, ¿y por qué Dios no escogió a mi hermano? ¿Por qué Dios no escogió a mi primo? ¿Por qué Dios no escogió a tal persona? Pregúntele al Señor. ¿Por qué me pregunta a mí? Pregúntele al Señor por qué lo escogió a usted, qué vio en usted. Muchas personas no se dan cuenta que es un privilegio. Otros desean, anhelan servirle al Señor y no han sido escogidos, han sido llamados. Muy diferente ser llamado a ser escogido. Usted y yo fuimos escogidos por el Señor. Por eso encontramos ahí en la palabra que algunos habían sido escogidos y otros llamados. Jacob fue escogido en lugar de Saúl. Miremos lo que nos habla a la luz de la palabra en 2 Samuel 6:21. En 2 Samuel 6:21 encontramos, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Como esta mujer viene y juzga a David, porque David se enrolaba o hablaba con todo el pueblo, no hablaba con unas personas específicas. Porque ahí mismo lo dice en el versículo anterior, dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo,
cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Yo veo que era una mujer sin respeto ante el rey David. Pero como el rey David viene y le habla con esa humildad y le dice que fue escogido por Dios para el servicio de él, independientemente pasó por encima de la familia de Mical, pero aún así él venía a servirle al Señor, y que él le agradaba era a Dios antes que a los hombres. A veces creemos o queremos agradarle al hombre antes que a Dios, y como que creemos agradarle a él, y si le agradamos a esa persona, le agradaremos a Dios. No, primero usted y yo debemos es agradarle al Señor. Si le agradamos a Dios, le agradaremos al hombre. Por eso David halló gracia delante del Señor, pero él sabía por quién había sido escogido y a quién él serviría: al Rey de Gloria, a Jehová de los ejércitos. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, verso 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Tierra de los Caldeos, Ur, era una tierra en la cual se basaban mucho en la idolatría. Era un pueblo que vivía en el pecado y en la inmoralidad. Pero como el Señor sacó de allá a Abraham y lo convirtió en el padre de muchedumbres de gentes, padre enaltecido. Y aquí en esta palabra, Abraham, un hombre que vivía rodeado de un pueblo de pecado, pero como el Señor lo llamó y lo escogió para un propósito, para un llamado, para que fuera padre de muchedumbres. En Primera de Crónicas 28, creo que me acompaña el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. El Señor se agradó en David, pero como aún él especifica acá la palabra, que a él le agradó al Señor por encima de todos los que tenían renombre, de los que pudieran haber sido rey de Israel. Pero el Señor le agradó escogerlo a él. A veces miramos a otras personas, porque eso me decía una persona, pero ¿por qué no escogió a tal persona que es más apta? Yo veo que tiene mayores aptitudes, una persona más consagrada. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor qué debe hacer y qué no debe hacer? Como lo dice en el libro de Jeremías, que el alfarero está formando el barro y como el barro le va a decir al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Hay personas que se creen que le dicen a Dios: ¿pero por qué yo? ¿Por qué me va a mandar a mí? ¿Por qué no manda a otra persona? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios por qué o para qué lo hace? Cuando nosotros debemos desobedecer y sentirnos bendecidos porque nos ha escogido para llevar su gloria, su honra, su palabra, su poder y su sabiduría a otras personas que tanto lo necesitan para ser direccionados. Entonces, de las generaciones de David, el Señor le agradó y le plació escoger al rey David para gobernar su pueblo Israel. Lo anterior encontramos que son algunos de los hombres que el Señor escogió para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Hay muchos más. Como le decía anteriormente, escogí algunos de los nombres, pero hay muchos más en el Antiguo Testamento que el Señor los escogió para su propósito y su llamado, en el cual se complacía el Señor en ellos. Pero yo encontraba un hombre en el cual renegó contra Dios porque no quería hacer su propósito, y era Jonás. Jonás, un hombre que el Señor lo llevó al pueblo de Nínive para rescatar a ese pueblo porque venía un juicio contra ese pueblo. Pero el Señor le plació llamar a Jonás para llevar un mensaje. Solamente era que él llevara un mensaje y le predicara al pueblo que si no se convertían de sus malos caminos, en 40 días sería destruido Nínive.
Pero como este hombre reniega contra Dios y no lo quería hacer, y fue y cogió una barca, compró el pasaje, se montó en esa barca para irse para el otro lado y que no lo viera nadie, pero como el Señor todo lo ve, mandó un pez que se lo tragase. Dice la palabra que él duró 3 días metido dentro de ese pez y que él le clamaba desde el Seol. O sea, prácticamente él se sentía en las profundidades del abismo y le clamó al Señor, y el Señor mandó al pez que lo vomitara en una playa. Llegó allá a esa playa y fue y le predicó a ese pueblo. Pero lo que él decía y le decía al Señor era que no quería predicarle porque era un pueblo rebelde, pecaminoso, y que volverían a lo mismo. Hay veces nos pasa eso con el Señor, pero ¿por qué yo tengo que ir a predicarle a esa persona si eso va a seguir lo mismo, eso va a seguir haciendo lo otro, eso no va a hacer caso, no va a obedecer? Usted y yo solamente debemos es obedecer y llevar el mensaje. El Señor sabrá qué hará con ese mensaje. Usted y yo llevemos la palabra, llevemos el mensaje por el cual el Señor nos ha llamado y hemos sido escogidos para llevarlo. Entonces, quiero que miremos en Lucas 6. Vamos a empezar a mirar el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 6, del 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Mire que acá el Señor Jesús salió de orar, de hablar con el Padre, y llamó a sus 12, de todos los que los seguían a Jesús, escogió 12 hombres. Ya los habló con el Padre y ya habían sido escogidos para el propósito del llamado de Dios, que ellos eran los encargados de llevar el evangelio a diferentes naciones de la tierra, a regar la palabra del Señor. Estos 12 apóstoles, el Señor los escogió. Entonces miremos que Él oró antes. O sea, el Señor Jesús nunca se movió en su humanidad. Él siempre le pidió dirección al Padre para poder guiar y direccionar a sus discípulos. Y aquí encontramos que Él oró antes para saber quiénes eran los escogidos, porque muchos seguían a Jesús, pero no todos iban con un propósito, no todos habían sido escogidos, y el Señor Jesús llamó a los que habían sido escogidos para el propósito de Dios. El Señor Jesús, después de orar y de hablar con el Padre, escogió a sus discípulos, y entre ellos encontramos a los que Él envió a predicar a las naciones de la tierra, sus 12 discípulos. Como lo dice la palabra más adelante, hay uno que lo iba a traicionar, que fue Judas Iscariote, pero que después el Señor cambió a él por Matías, que fue el que completó el grupo, los 12. Miremos lo que nos habla en Hechos 9. Otro hombre muy usado por Dios, pero era un hombre en el cual perseguía al pueblo de Dios. A muchos cristianos los perseguía y los metía a las cárceles. Otros los mataba. ¿Para qué? Porque hallaba gracia ante sus autoridades, ante los altos jerarcas de la iglesia. Estamos hablando de Pablo, Saulo de Tarso. Pero miremos cómo fue que el Señor lo escogió a él. Miremos en el libro de Hechos, capítulo 9, versos del 10 al 16. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo. Yo leía hasta capítulo de Hechos 9, pero leía también quién era Saulo.
Saulo era un hombre perseguidor de la iglesia, perseguidor de los cristianos, y no le importaba matar cristianos, meterlos a la cárcel, porque él creía que le estaba sirviendo a Dios, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no era así. Pero cómo el Señor envía a este profeta Ananías, pero cómo Ananías aún, pero Señor, ¿cómo voy a ir a predicarle a este hombre si él es el que persigue a los cristianos y los persigue para matarlos? Hay veces el Señor nos pone una tarea y como que le criticamos la tarea, pero ¿por qué voy a hacer esto y cómo lo voy a hacer? Pero es que esta persona, y como que entramos como que en esa confusión con el Señor y le preguntamos al Señor, pero encontramos un propósito. Y es como el Señor llama a este profeta Ananías y lo lleva a confrontar a Saulo. Pero como ya el Señor le había mostrado a Saulo de Tarso en una visión en el tiempo que duró ciego 3 días, ¿quién vendría? Y él ya sabía quién iba. Saulo de Tarso, que él vendría y impondría las manos sobre él para recobrar la vista, porque estaba ciego, había quedado ciego después de haber conocido a Jesús. Y fue un hombre escogido y un hombre usado sobrenaturalmente. Saulo de Tarso, quien el Señor le cambió el nombre por Pablo de Tarso. Y como dice la palabra, que le era necesario padecer por el nombre de Jesucristo. Fue uno de los hombres que más padeció llevando el evangelio y la palabra de Dios. Por un hombre en el cual fue un hombre aguerrido, un hombre con visión, un hombre con proyección, un hombre con firmeza, un hombre con carácter y determinación. Ojalá así fuéramos usted y yo, como este hombre, como Saulo de Tarso, que tuvo que enfrentarse a uno de los mismos que le daban las cartas para ir a encarcelar cristianos y para poderlos matar, y le daban esa autoridad a Saulo de Tarso. Pero cómo viene el Señor y le hace carácter, esa firmeza, esa convicción para llevar la palabra y poderle predicar a uno de los mismos que lo llevaron a perseguir a los cristianos, pero también a convencer a muchos de que Jesucristo era el Redentor, el Libertador, el Sanador. Él no estuvo en el tiempo que estuvo Jesús, pero él tuvo la revelación de la cruz del Calvario. Eso lo encontramos en el libro de Efesios, que él mismo habla sobre la revelación de la cruz, cómo el Señor se le reveló a él y cómo tuvo la revelación de la cruz del Calvario y qué fue el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo. Cómo lo que yo les decía anteriormente, que el Señor al que él escoge, él lo equipa, lo empodera y lo envía. Por eso el Señor no nos va a enviar a usted y a mí a hacer el propósito o el llamado por el cual fuimos escogidos ahí al destajo. No, Él mismo nos prepara y nos equipa. Él solamente espera en usted disposición, ya que después de que el Saulo de Tarso conoció a Jesús de Nazaret, se dispuso a ir y a predicar de la palabra de Dios. Por eso fue a diferentes regiones, a Galacia, a Poncia, a Galacia, a Efeso, a Galicia, diferentes partes lo llevó el Señor a predicar, llevar su palabra y a convertirse en muchos a Cristo Jesús. Ya que aún Saulo de Tarso, en tiempos en los cuales asolaba la iglesia, fue escogido por Dios para hacerle testimonio. Pero hay personas que dicen, pero si yo he andado en el pecado, ¿cómo le voy a servir al Señor? Pero la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Solamente es que usted y yo nos dispongamos y el Señor nos usa para su gloria y para su honra de una manera sobrenatural. Ahora, ¿por qué o para qué fuimos escogidos por el Señor? Muchos se rehúsan a ser escogidos porque no se ven en un llamado para Dios. No se ven con un propósito. No se ven en la voluntad del Señor. Y es precisamente porque no quieren dejar su vida mundana, sus deseos, sus pasiones, sus frustraciones, sus luchas, sus debilidades, no las quieren dejar. Y se sienten cómodos en ese lugar y creen que el Señor es una carga, una presión, una posición, cuando es un deleite estarle sirviendo al Señor. Pero doy gracias al Señor que por su infinita misericordia les servimos, y es porque sus promesas son verídicas, son reales y con poder en la dirección del Espíritu Santo. Ahora miremos lo que nos habla la palabra en 1 de Pedro 1:2. Dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas, elegidos según la presencia de Dios. Pero aún así, personas que dicen, pero es que yo como he estado en el pecado, de pronto he matado a alguien, de pronto he sido un vulgar, de pronto he sido un fornicario, de pronto he sido un idólatra, ¿cómo me va a usar el Señor? Pero aquí está la respuesta en esta palabra. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, o sea, a través del Espíritu Él nos santifica, pero también dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ya que a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, esa sangre pura, limpia y sin mancha, nos lava, nos limpia, nos purifica, nos redime, nos libera, nos sana y nos santifica para el llamado. Y por eso dice obedecer, para obedecer. Usted y yo solamente lo que tenemos que hacer es obedecer. Y el Señor hará todo a través de nuestras vidas. Él quiere usarnos para llevar el mensaje, el cambio y la transformación a muchos, ya que hemos sido escogidos para no por nuestras obras, buenas obras que hayamos hecho o por nuestra propia voluntad, sino porque se agradó de cada uno de nosotros, para obedecer y para andar en santidad, ya que usted y yo hemos sido lavados y redimidos en la sangre del Cordero de Dios. Pero también, como lo dice en 1 Pedro 2:9, esta palabra es poderosa para una familia, pero también es poderosa si usted la toma y se apodera de esa palabra, se posesiona de esa palabra, porque dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire de dónde nos sacó el Señor, de las tinieblas. ¿Cuáles tinieblas? La inmoralidad, la mentira, la falsedad, la hipocresía, la avaricia, el engaño, la traición, la drogadicción, la prostitución. Bueno, muchas cosas que el enemigo nos pudo haber tenido atados. ¿Cómo nos sacó el Señor? Pero dice que nos sacó a su luz admirable, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo nos llama en la palabra? Dice que somos pueblo escogido por Dios, nación santa. O sea, démonos de cuenta que el Señor ahí no nos habla en la palabra, no nos condena. Él solamente dice que fuimos escogidos para servirle a Él, y que para servirle a Él, ya cuando usted y yo nos disponemos a servirle, somos ese pueblo escogido, somos esa nación santa para servirle al Señor, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para llevar su mensaje, para llevar su palabra, para llevar cambio y transformación a tantas personas que lo están necesitando, ya que la función suya y mía es obedecer. Fuera de que fuimos escogidos, nos llama una nación santa, pero también nos da funciones a hacer. Pero ¿será que estamos cumpliendo su propósito? ¿O será que estamos haciendo nuestros planes y creemos que estamos haciendo el propósito de Dios? ¿Será que acatamos y obedecemos y ejecutamos su voluntad? Hay personas que dicen, es que esa es la voluntad de Dios. ¿Quién dijo? Porque montó una taberna. Es que esa fue la voluntad de Dios, que yo montara esta taberna. La voluntad de Dios fue que yo me fuera para tal lugar. ¿Y cómo le va? Mal. ¿Cómo le está yendo? Lo robaron, lo ultrajaron. ¿Será que era la voluntad de Dios o era la voluntad suya? Por eso, como le decía anteriormente, todo lo debemos filtrar en la oración y en la palabra. No quiero decir que los planes que usted esté haciendo no sean los de Dios. Dios nos permite hacer muchas cosas, pero preguntémosle al Señor si esos planes o proyectos y metas son de Él. Por eso, vayamos a la oración. Señor, si esto es tuyo, apareja todo. Dame sabiduría, inteligencia, entendimiento, cómo debo orar para hacer este proyecto, este plan, este viaje, este negocio. Señor, si esto no es tuyo, desbarata todo, que no se dé, porque puede ser que esté obrando en mis emociones y en mi voluntad. Y le aseguro que encontrará la respuesta. Pero si todo se le desbarata, no se meta por otro lado a mirar cómo se le da el negocio, el proyecto o el viaje, porque usted le pidió una respuesta al Señor. Quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 19, verso 30.
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Cómo así que el Señor nos escogió? Pero el Señor Jesús dijo: consumado es, ya está hecho. O sea, usted lo único que tiene que hacer es obedecer. Nada más, ya el todo lo hizo el Señor Jesús. Lo hizo por amor a usted y por amor a mí. En realidad ya todo está completado, porque su palabra ahí lo dice: consumado es, ya que el Señor no nos dejará a mitad de camino, ya que quien nos llamó nos formará, guiará y nos equipará, para el cual fuimos nosotros llamados y escogidos y enviados. Mire que el Señor nos llama, nos escoge, nos equipa, nos forma y nos envía. Nos envía a cumplir el propósito por el cual fuimos escogidos. Ahora vamos al libro de Colosenses. Colosenses 3, del 12 al 17. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y si sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Mire que aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, nos da unas instrucciones de cómo debemos aceptar, acatar y obedecer el llamado. Amaos los unos a los otros, con el vínculo perfecto del amor. Esta es la respuesta de quien quiere servir al Señor, de quien está dispuesto a aceptar el propósito y el ser escogido por Dios. Que usted y yo andemos en sus pisadas y en sus caminos, pero no es que hagamos méritos para ser escogidos, no, más bien es porque ya hemos sido elegidos y que debemos actuar en consecuencia al llamado y al propósito. Esta es una de las principales diferencias con las religiones o con sectas, pues ellos ponen las obras antes que la salvación. Entonces miremos que a través de ser escogidos hay un llamado y un propósito, y es darle gracias al Señor por habernos escogido, porque como lo leíamos en la palabra, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero hoy yo quiero orar por esas personas que han sido escogidas pero no han entendido el llamado, por esas otras personas que el Señor les ha enviado profetas, ángeles a predicarles y a decirles del llamado, pero no han acatado, no han entendido o no lo han querido entender. Pero también esos que fueron escogidos y se apartaron, para que el Señor los traiga con lazos de amor, los traiga con convicción y determinación a partir de hoy. Padre, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, por escogernos. Padre, porque como la palabra de Dios dice, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros para que tú tengas memoria de nosotros? Padre, te damos gracias por escogernos, pero te damos también gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por él morir en la cruz por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras anarquías, nuestras voluntad y nuestros pensamientos y nuestras palabras. Gracias, Señor Jesús, por lavarnos con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Gracias porque hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Gracias porque en el vientre de nuestra madre tú nos entretejiste. Padre, hoy oramos por esas personas que no han entendido el llamado. Oramos, Espíritu de Dios, habla el corazón. Dales claridad, dales entendimiento, dales convicción y determinación en el ser escogidos por Dios. Oramos, Padre, por los que se han apartado. Tráelos, Señor,
Señor, tráelos aún con ese cambio, esa transformación. Oramos, Dios, muda sus corazones y dales el corazón pleno y perfecto de Cristo Jesús, para que acepten el llamado, que son escogidos, que es un privilegio haber sido escogidos, porque así como tú usaste, Señor, a grandes hombres para la obra tuya, úsanos también a nosotros, Señor, y hoy aceptamos el ser escogidos por Dios y para Dios. Padre, te damos gloria, te damos honra, te damos honor, te damos poder, te damos alabanza, te damos adoración. A ti sea la alabanza, Padre, a ti sea la adoración, a ti sea la exaltación. Te bendecimos, Padre, te bendecimos, Hijo, te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Solo nos queda darte gracias por habernos escogido. Oramos, te pedimos, Señor, síguenos formando, síguenos transformando, síguenos limpiando, síguenos santificando y úsanos, Señor, para tu gloria y para tu honra, porque todo es para ti, por ti y hacia ti. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene un hombre usado por el Señor en la palabra, pero hoy le doy gracias al Señor porque el Señor lo viene usando con revelación. Algo que él tanto le venía pidiendo el Señor, pero el Señor ha visto la disposición, ha visto su corazón y le viene revelando y le va a revelar aún mucho más de lo por venir, de lo que viene y de lo que está pasando, no solamente en su vida, sino en su entorno y lo que está por venir en otras cosas a nivel de naciones, a nivel ministerial. Hoy le doy las gracias al Señor por su vida y también le pido a Dios que lo use y lo siga usando sobrenaturalmente. Y oro por sus proyectos, sus metas, sus objetivos, sus anhelos, sus deseos en Cristo Jesús. Y le pido al Señor que le revele y le muestre, porque hay una mujer anhelando un cambio en su vida y el Señor le tiene una palabra profética a través de este siervo de Dios que hoy la tiene para usted, mujer, que está anhelando y esperando una respuesta y hoy Dios le trae esa respuesta y es para una mujer que está esperando si realmente ha sido escogida o no por Dios. Es porque ha mirado y ha buscado en diferentes lugares, en diferentes situaciones, no ha encontrado la respuesta, pero hoy el Señor le tiene la respuesta a través de ese siervo en Cristo Jesús. Oramos también por este tiempo glorioso. También les pido y le oro al Señor que ustedes puedan invitar a otras personas, a sus amigos, que puedan conectarse a las redes, que puedan conectarse con la iglesia, que ahí encontrarán respuesta del Señor para sus vidas. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración y ya viene la palabra profética de la ofrenda. Bueno, esta canción es una alabanza que se llama De Gloria en Gloria, pero esta canción nos habla de cómo Dios es eterno. El Señor es inagotable, el Señor es sempiterno, como dice la palabra. Lo más importante es que esta canción nos lleve a entender que cada vez el Señor muestra su gloria en plenitud. Cada vez es mayor, es más grande y cada vez debemos entender, como dicen los ángeles, que ellos cantan Santo, Santo. Así que acompáñenos con esta excelente alabanza. Glorifique el nombre de Dios porque en medio de la exaltación el Señor va dando respuestas a lo que el Señor ya tiene preparado para usted. Glorifique a Dios porque Dios es un Dios que da respuestas el día de hoy. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te glorificamos porque para ti es la alabanza. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser
dígalo. En tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. Dígalo. En tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Gracias, Dios, porque nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Dígalo nuevamente. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. En tus manos de gloria, en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gracias, Dios, porque tú hablarás a nuestro corazón, porque en medio de la oración y la exaltación, tú, Señor, nos llevas a entender que una vida nueva en ti es lo que hay. Amén. Entonces, habla a nuestro corazón y te damos la bienvenida, porque tú hablarás más a nuestros corazones. Buenas noches, iglesia. Es para mí un privilegio estar de nuevo frente a estas cámaras, hablándoles, trayendo a ustedes una palabra de parte de Dios. Precisamente el pastor hablaba en el inicio del amor, de lo importante que es el amor, y hoy vamos a tocar este tema. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Y dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Es importante que tengamos en cuenta que el amor nace en el corazón, y para que podamos amar tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón limpio y sano para el Señor. Vamos a Éxodo 20, versículos 3 al 6. Éxodo 20, versículos 3 al 6. Y dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Veamos cómo en Deuteronomio nos hablaba de las palabras. Nos hablaba de poner esas palabras que Dios nos da sobre nuestro corazón. Y en estos versos de Éxodo nos habla de que Él hace misericordia a los que le aman y guardan sus palabras, que son sus mandamientos. Ahora vamos a Salmos 51. Libro de Salmos, capítulo 51. Versículos 16 y 17. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese cómo nos vuelve a hablar del corazón y cómo es de importante que nos presentemos delante del Señor, no con un sacrificio como por ejemplo, hay muchas personas que ayunan esperando que solamente con el ayuno o solamente con llevar, ahora que hablamos que este es el tiempo de la ofrenda, del diezmo, hay personas que piensan que solamente llevando su diezmo, su ofrenda, de pronto no con ese amor, sino por obligación o porque los vean o porque ya se le volvió una costumbre. Piensan estas personas que están haciendo cosas que a Dios le agradan, pero su palabra nos lo habla claramente, que Él espera es a quien lo ama, que Él hace misericordia a los que lo aman y guardan su palabra. Claro, dentro de su palabra está el diezmar, el ofrendar, y lo podemos leer, pero nos dice aquí en el Salmo 51 precisamente, versículos 16 y 17 los volvemos a leer, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, yo le hago la pregunta y contéstese de usted mismo allá en su casa o donde me esté escuchando, donde me esté viendo en este momento. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Que usted haga sacrificios como lo piden las religiones, como lo pide el hombre? ¿O que usted presente delante del Señor un corazón humillado, un corazón quebrantado delante de Él, un corazón totalmente dispuesto para que el Señor obre y para que su palabra pueda ser puesta en su corazón? Tengan en cuenta que cuando hay algo dentro de su corazón, cuando usted ama algo o a alguien, está dentro de su corazón y usted no se esfuerza, no tiene que hacer ningún sacrificio para demostrarle amor a esa persona o a ese algo. Entonces, fíjese cómo es de importante amar y amar a Dios. Vamos a Lucas 7, libro de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 48. Y para terminar vamos a leer. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con su perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo:
Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esta me ha regado mis pies con lágrimas y los han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Aquí claramente nos habla, y vamos a volver a leer el versículo 47, en la segunda parte. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, aquí usted puede reflexionar si el amor es importante o no es importante. Aquí nos habla de que el amor es importante para recibir perdón. Y vemos cómo el amor es importante a través de todos los capítulos, de todos los versículos que hemos leído en este momento, que el Señor nos habla del amor y nos habla de la importancia de amarlo con un corazón totalmente dispuesto, un corazón totalmente rendido y entregado al Señor. Y quiero que usted reflexione en estos versos que hemos leído y que ojalá entre en un tiempo donde usted pueda orar, que es hablar con Dios, y le pida que le muestre su amor. En este tiempo es importante que aprendamos a amar a Dios, como lo decía en Deuteronomio, con todo nuestro corazón, para que sus palabras, sus mandamientos puedan entrar en el corazón, para que sean puestos en nuestros corazones y podamos hablar de Él en todo momento, en todo tiempo. Cuando usted ama a Dios, usted puede hablar de Él tranquilamente, sin temor, sin pena. Pero cuando a usted le falta amor por Dios, usted siente esa vergüenza de qué dirán, me juzgarán, me rechazarán. Entonces yo los invito para que reflexionen sobre estas palabras. Y sí, en muchas ocasiones hemos dado palabras sobre el diezmo y la ofrenda, pero no es para que usted se sienta obligado o obligada a hacerlo, porque eso nace en el corazón y nace por el amor. Cuando usted da algo a alguien, usted lo hace con amor. De la misma manera, Dios espera que usted le ofrezca algo de lo que usted tiene, pero con amor. Y vemos cómo para el Señor es mejor recibir un corazón quebrantado, un corazón abierto para que Él obre, y no los sacrificios. Es mejor aprender a amar a Dios. Es mejor enseñarle a usted la palabra tal como es, tal como está escrita, tal como el Señor la inspiró, para que usted aprenda a amar a Dios, para que conozca las bases de su palabra y no se sienta obligado a dar una ofrenda, a dar un diezmo, porque esto nace del corazón. Y la misma palabra nos enseña que esto se hace según se dispone en el corazón. ¿Y quién pone el querer como el hacer? Dios, Dios mismo. Entonces usted no se sienta obligado en ningún momento a dar algo económico para la iglesia. Entienda, con esto quiero que usted comprenda totalmente que el amor que sentimos hacia Dios es el que nos mueve a dar, es el que nos mueve a hacer, es el que nos mueve a entregarnos a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, porque nos debemos a Él. ¿Quién perdona nuestros pecados? Dios. Y nos perdona porque nos ama. Entonces demostrémosle cuánto lo amamos. Y lo repito, no hablo del diezmo en este momento, no hablo de que usted tiene que dar un dinero, no. Eso nace en su corazón y es de acuerdo a cómo usted ame a Dios. Y usted, mujer que me está escuchando, que está esperando esa respuesta en el amor, va a encontrar usted
¿Cómo Dios le va a hablar? Porque tiene un llamado profético. Dios la ha escogido desde hace mucho tiempo. Y sus dudas no han dejado que dé los pasos que Dios le ha pedido. Porque ya le ha hablado, ya le ha pedido muchas veces. Y ya le ha dicho qué debe hacer. Dios quiere obrar en su vida, obrar en su corazón, obrar en su mente, para que usted les sirva. Porque instrumento escogido es usted, mujer. No lo dude más. De los pasos con seguridad que el Señor le ha pedido. Y ámelo como Él la ha amado. A pesar de que lo ha rechazado, a pesar de que ha dudado, a pesar de que ha preferido hacer a un lado lo que el Señor le ha hablado, lo que el Señor le ha pedido. Yo la invito hoy a que vuelva a tener esa intimidad con Dios, a que se disponga totalmente a obedecer sus palabras, sus mandamientos, porque Él ya ha hecho muchas cosas en su corazón, ya ha obrado en gran manera y la necesita para este tiempo. Los invito para que reflexionen sobre esta palabra, sobre estos versos que hemos hablado, y reflexionen sobre la importancia de amar a Dios con todo el corazón. En la medida en que usted ame a Dios, va a ser libre para hablar de Él, va a ser libre para adorarlo, para alabarlo, para llevar su palabra en todo momento, a todo lugar y a toda persona que el Señor le ponga enfrente. Hoy quiero que todas ustedes que por primera vez están escuchándonos, están viéndonos, hagan una corta oración de arrepentimiento. El Señor nos ha llamado a arrepentirnos y podemos leerlo en todos los evangelios. Jesús predicó arrepentimiento. Entonces hoy los invito para que, sea que nos hayan visto antes o no, se arrepientan, para que si no han conocido del Señor, desde hoy empiecen a conocerlo. Y los que han estado apartados, vuelvan al redil, vuelvan a los caminos del Señor. Entonces vamos a orar, a cerrar los ojos, vamos a orar y vamos a disponer, como lo acabamos de hablar, el corazón, para que el Señor entre y obede de la manera que quiera hacerlo con cada uno de ustedes. Padre amado, hoy te pido, Señor, perdona mis pecados, perdona mi vida pasada, perdona, Señor, todos mis desaciertos, perdona, Señor, el querer hacer mi voluntad y no obedecer la tuya. Hoy, Señor, te invito a que entres en mi corazón. Acepto que tú, mi amado Jesús, eres mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame, enséñame y ayúdame para que no sea borrado jamás. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, les doy la bienvenida a esta su iglesia, el remanente de Jesucristo de las naciones de la tierra. Los invito para que nos sigan en YouTube, en el podcast, en Anchor, en Spotify, los diferentes medios que ya ustedes los están viendo y ya los han visto en las transmisiones. Los invito para que hagan parte de este remanente. Recuérdenlo, estamos en tiempos de transformación, de cambios. Dios los bendiga y hagan parte de este remanente.